30 de octubre como hoy se estrenaría uno de los cortos animados más interesantes. Missing Halloween, realizado por el animador Mike Nell, se convertiría en uno de los cortos animados más recordados para estas fechas de Noche de Brujas. Es probable que en algún momento lo hayan visto, y más por el hecho de que hoy cumple 9 años desde su estreno, aunque realmente ya fue anunciada desde mucho. Pero si no, te doy un breve resumen, aunque es obvio que deje spoilers. El corto nos trata de contar la historia de un niño apodado como Mick, quien forma una amistad con una niña apodada como Mary. Todo transcurre con calma durante esa noche de Halloween, hasta que en un determinado punto se nos confirma que en realidad Mary, la única amiga de nuestro protagonista, en realidad no existe. Aún y con el paso del tiempo, este corto nos ha dejado con muchas curiosidades por profundizar, algunas siendo desde teorías hasta especulaciones. Sin embargo, hoy quisiera hablar sobre un tema bastante llamativo, pero a la vez triste para los fanáticos de este corto animado. Missing Halloween 2, una secuela que nunca tendremos. En noviembre del 2020, un usuario de nombre Animation Apprentice subiría un video con el título de nada más que Missing Halloween 2, exactamente siendo un teaser trailer, y que su fecha de salida sería en 2021. Según lo visto en el video, parece que el niño protagonista termina pensativo de lo ocurrido en el bosque, por lo que decide volver al mismo lugar donde se vio por última vez con su amiga. Debo admitir que la animación es bastante decente, pero ni de chiste supera a la original. Durante la salida de aquel video, muchos se quedaron con las ganas de poder ver esta continuación, a pesar de no ser oficial. Sin embargo, conforme el tiempo pasaba no se llegó a saber nada más de esto, incluso pasando algunos años después de 2021. Tal parece que todo se debió a una broma hecha por el mismo usuario, aunque lo más probable es que haya sido cancelada, sin mencionar que en el canal de este usuario, no encontrarás nada más que el tráiler. Es probable que todo se tratase de un bait, pero quién sabe. Importante no creerse todas las cosas de internet. Sin embargo, esta no sería la única secuela cancelada de este corto animado. En 2023, se mencionaría otra secuela hecha por fans, esta vez viniendo del usuario Crazy el Star 546, aunque tiempo después se confirmaría su cancelación. ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Las razones se debieron a falta de tiempo, diferencias creativas y la dificultad para animar, aparte de no contar con una trama fija. Pero según lo visto en la descripción, parece que este usuario ahora tendrá la intención de continuar este proyecto, pero a cuenta propia, aunque no se tiene una fecha de salida exacta. Dejando a un lado los intentos de continuación hechos por fans, ¿hay alguna posibilidad de contar con una secuela oficial? Es decir, del propio Mike Nell. Sinceramente, es muy poco probable que eso suceda, no solo por el hecho de que el corto ya tenga más de 8 años, sino porque el mismo autor jamás llegó a mencionar algo más para el corto, aparte de que su canal de YouTube se encuentra inactivo desde hace un par de años. Y también porque ahora el bastardo se dedica al contenido para adultos. Aunque la actividad en su cuenta de Twitter prosiga con Rule, hay un par de cosas interesantes que mencionar. Primeramente, en el 27 de noviembre del 2023, el mismo Mike Nell subiría un gameplay con la estética del corto Missing Halloween, y según palabras del mismo, se trató de un juego cancelado y hecho por él, que terminaría sirviendo de base para crear el corto animado. Y en segunda, a finales de octubre de ese mismo año, el propio autor subiría el siguiente dibujo para celebrar el día de Halloween. Se podrán dar cuenta de que la estética es exactamente igual al corto, aparte de que la silueta es de nada más y nada menos que Mary, la amiga del niño en el corto animado. Pero, se desconoce la otra silueta, posiblemente siendo el propio Nick. Aunque lo más raro y curioso, son los ojos visibles por el cielo, probablemente y tratándose de algún ente imaginario. Según palabras del mismo autor, está consciente del motivo del dibujo, pero no sabe el por qué necesitaba dibujarlo. No queda más por decir.
Como última pregunta para finalizar este video, solo queda decir: ¿es necesario una secuela de Missing Halloween? Personalmente, pienso que este corto animado necesita más una precuela que una continuación, debido a algunas preguntas sin responder que nos dejó el corto, más en relación con la personaje de Mel. Pero ya que, solo el futuro podrá decidir si algo nuevo relacionado a este corto pueda llegar. En fin, eso sería todo, espero y les haya gustado este video, por lo que me voy despidiendo. Soy Kaella159, y nos vemos en un futuro proyecto. Hasta la próxima.